Hola, somos Camilo Andrés, organista Castelblanco, y quien les habla Sebastián Pinillos Márquez. Somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia y hoy les vamos a hablar acerca de cojinetes y correderas y el diseño de estos y lógicamente los materiales que se deben tener en cuenta para el diseño de estos. Principalmente lo que uno busca en un material para el diseño de un cojinete o una corredera son ciertas propiedades, como lo son una relativa falta de dureza para una posible absorción de partículas extrañas que por ejemplo se puedan presentar entre los materiales en contacto, una resistencia razonable, una buena maquinabilidad, una buena lubricidad y una alta resistencia a elevadas temperaturas y a la corrosión. Los principales materiales utilizados en el diseño de cojinetes y correderas son las aleaciones basadas en plomo, estaño y cobre. El aluminio puede que no sea muy útil siempre y cuando se utilice solo, pero puede presentar una gran utilidad cuando ya se presentan aleaciones con otros materiales que también complementan sus propiedades para un buen diseño de un buen cojinete. Hola, mi nombre es Camilo, como ya lo decía Al. Seguimos hablándoles de materiales, ¿no? Para el diseño de cojinetes. Existe una familia de combinaciones que son los Babbitt. En esas están los que se dan con estaño, plomo, antimonio y cobre. Los dos más representativos de esas combinaciones son las que se dan con estaño y con plomo. Digamos, las combinaciones que se dan con estaño son 50% estaño y el resto de otros materiales, y las que se dan con plomo son 50% plomo y el resto de los otros materiales. Estaño y plomo, ¿qué diferencias hay? El estaño tiene una buena adherencia al hierro, cosa que no tiene el plomo. El estaño tiene una dureza que le permite esas cosas, adherirse al hierro, mientras que el plomo como que no tanto, ¿sí? Lo que pasa es que al subir las temperaturas, que es algo muy común en las correderas y en este tipo de dispositivos, de cosas, los materiales que se dan con plomo no cambian tanto sus propiedades, mientras las que se dan con estaño sí. Estos materiales, los Babbitt, estas familias, es muy necesario que se dé una lubricación. Otros materiales como los bronces, que ya sabemos que son aleaciones de cobre, son una muy buena elección al operar contra hierro fundido o aceros. Entre las propiedades que estos materiales, que la familia de los bronces presentan, está que es más blando que los metales ferrosos, pero igual presenta una muy buena resistencia. También presenta una buena resistencia a la corrosión y una muy buena maquinabilidad. Y se puede operar perfectamente contra aleaciones ferrosas siempre y cuando esté muy bien lubricado. Tenemos entre las aleaciones más comunes que se conocen de bronce, tenemos el cobre al plomo, el cobre al berilio, el bronce al plomo, el bronce al estaño y el bronce al aluminio. El rango de dureza de la familia de estos materiales puede presentarse desde el rango de los Babbitt hasta cerca del rango de los aceros. A nivel comercial se encuentran materiales muy buenos para la fabricación de bujes, los cuales son muy resistentes a lubricaciones marginales, también a altas temperaturas y a la corrosión. Bueno, otras familias, otros materiales son las fundiciones de hierro gris combinadas pues con acero. Estas combinaciones de materiales funcionan muy bien a velocidades bajas. Obviamente también necesitan un lubricante, ¿no? El grafito puede ser muy útil, aunque también se necesitan lubricantes líquidos, obviamente para tener un mejor funcionamiento. El acero con acero funciona muy bien, pero se necesita tener el acero endurecido y lubricado, obviamente. Esto es muy común en rodamientos y en elementos con cojinetes rodantes. Con la lubricidad adecuada, un acero endurecido puede funcionar prácticamente con cualquier otro material. Otros materiales son los materiales sinterizados, los cuales son formados a partir de polvo, su fabricación es a partir de polvo. Y su principal
propiedad es que son microscópicamente porosos después del tratamiento térmico que se les es realizado, lo cual les facilita la absorción del lubricante, lo almacena y posteriormente, cuando éste es calentado durante el proceso, lo puede expulsar. El principal material de la familia de los materiales sinterizados es el bronce sinterizado, el cual, como expusimos anteriormente en la sección de bronces, es muy bueno al utilizarse contra acero o contra hierro fundido. Bueno, otros materiales para el diseño de cojinetes son materiales no metales, que pues son los termoplásticos. Estos materiales pueden operar pues en seco. Ejemplo de ellos es como el nylon o el teflón, y su gran característica o su gran cualidad es que tienen un coeficiente de fricción muy bajo. Lo que pasa con estos materiales es que su resistencia es baja, entonces no sirve, al igual que su temperatura de fusión es alta, tampoco nos ayuda porque pues limitaría las velocidades. Al igual que como limita las velocidades, limita las cargas. El grafito es un material que se puede usar con estos y que ayuda a elevar la resistencia y eleva también las velocidades que se pueden usar, o sea, indirectamente eleva la temperatura, ¿sí? Estos materiales, como el grafito, son llamados materiales de relleno. Entonces, en conclusión, estos materiales se pueden usar cuando las cargas y las velocidades son limitadas. Bueno, esta tabla nos muestra algunos materiales de los que ya habíamos hablado, de la familia de los Babbitt, también plomo, cobre con plomo, plata, otras bases de cadmio, aleaciones de aluminio, bronce con plomo y bronce al estaño. En esta columna nos muestra la dureza de sus materiales, esta otra nos muestra la dureza mínima que deben tener la flecha con la que están en contacto estos materiales, o sea los cojinetes, y esta es una relación de las durezas. Podemos ver que el cobre con plomo tiene una relación alta de dureza, o sea puede estar en contacto con una flecha que es bastante más dura. Esta tabla nos sirve para eso, para escoger materiales, para ver qué materiales pueden funcionar mejor, para ver qué durezas se pueden usar, para ver teniendo la flecha con qué material puedo hacer el cojinete. Entonces esta tabla nos sirve para eso, para el diseño de los cojinetes. Bueno, ahora, como lo vemos en el título, hablaremos de la teoría de la lubricación hidrodinámica. Para hablar de estas teorías y estas fórmulas que nos hablaban estas personas que habían estudiado, tomaremos el eje vertical de un muñón y un cojinete de ese sistema. En este caso era horizontal y se tenía en cuenta el peso de la flecha. Por eso es que existía una fuerza externa transversal, lo que llevaba a que girara de una forma excéntrica. En este caso está girando céntricamente debido a que es sobre un eje vertical y la gravedad no ejerce una fuerza transversal. Lo podemos modelar, este sistema lo podemos modelar para un estudio más detallado como placas paralelas planas. Planas, ¿por qué? Porque esta distancia h es muy pequeña comparada con el diámetro del muñón, comparada, no sé, tal vez en una milésima parte del diámetro, donde aquí se encuentra el aceite. Esto es aceite. Entonces esto lo vamos a usar para estas teorías, para estudiarla como la ecuación de Petrov, lo que vamos a ver a continuación. Hablaremos ahora de la ecuación de Petrov para el par de torsión sin carga. Para eso es necesario que nos familiaricemos con esta imagen, donde, como habíamos dicho antes, estas son dos placas paralelas. Aquí vemos un diferencial de fluido, donde el fluido tiende a pegarse a las diferentes placas. En la placa superior lleva una velocidad u,
Entonces el fluido en la parte superior llevará una velocidad u, en la parte inferior, como esta placa está quieta, llevará una velocidad 0. Esa velocidad genera un gradiente. ¿Un gradiente de qué? Pues un gradiente de la velocidad causa una distorsión angular, ¿sí? ¿Qué es esta distorsión angular? Que depende directamente de la velocidad. En el límite, este beta es simplemente es la pendiente, es de x sobre de y, es sencillo. Ahora, el esfuerzo cortante, este esfuerzo cortante, debido a que la placa inferior está quieta, y también debido a que, sobre todo a esto, a que las placas son paralelas, en este caso el esfuerzo es u, la velocidad, sobre h. H, ¿qué es? Lo vemos en esta imagen. H es la holgura. Ok, entonces el par de torsión requerido para cortar toda la película, pues este es la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? El radio, ¿cierto? Que es el diámetro sobre 2. Ahora, simplemente reemplazaremos esta fuerza, la pondremos acá. Ahora, esa área, por geometría, nos damos cuenta de que es pi por el diámetro por la longitud. La holgura h, como lo veíamos en una imagen pasada, como ya lo habíamos dicho, h corresponde al CD medios. ¿Qué es CD? La holgura diametral. O sea, esta h es la holgura radial. Ahora, si despejamos eso, obtenemos esta fórmula, que esa fórmula que es la ecuación de Petrov para el par de torsión sin carga. Cuando existe una carga transversal, en este caso la llamaremos P, no se puede tener las dos placas paralelas. Las placas deben ser un poco giradas para que exista un ángulo que está relacionado con una excentricidad. Ok, ¿por qué un ángulo? Porque resulta que como esta placa lleva una velocidad u, el aceite va a ser llevado cada vez a un espacio más reducido, entonces existirá una mayor presión, por lo tanto hará una fuerza que será la que contrarreste a la carga P. Entonces, cuando un muñón se le aplica una carga transversal, se debe asumir una excentricidad que es con respecto al cojinete, a fin de formar un espacio para soportar la carga, generando una presión sobre la partícula. Si hablamos un poco de esa excentricidad, se puede expresar como una razón de la excentricidad no dimensional, que en este caso es epsilon, ¿sí? Donde CR equivale a C sobre D, CD sobre 2, que es la holgura diametral. Entonces CR es la holgura radial, como ya lo habíamos dicho antes. También la película se puede presentar en función del ángulo. ¿Pero qué ángulo? Resulta que, como vemos en esta imagen, se puede hacer como un sistema en el que se traza este eje que pasa por el centro OB y el centro OJ, que son el centro del cojinete y el centro del muñón. Allí, sobre esta línea, es donde se va a presentar la mayor holgura y la menor holgura, ¿sí? Ok, entonces esta E es la excentricidad, que es la distancia que hay entre esos dos centros. Entonces la película se puede presentar, la película H se puede presentar aproximadamente en función del ángulo, el ángulo que va desde 0 hasta pi, y esta es la fórmula que lo representa.